Bueno, en el marco de el proyecto de extensión Democracias Desafiadas en el siglo XXI que estoy llevando adelante en Facultad de Derecho y en la columna de Filosofía y Política que realizamos para el programa de radiográfica en Buenos Aires de Fogón en Fogón, quisimos invitar y le agradecemos porque realmente es un honor traer a Fernando Esponda, economista que escribió un artículo que provocó realmente reacciones de hacer pensar, porque eso es quizás la clave, ¿no?, de lo que queremos con esta columna y bueno, traer a alguien que provoca el pensar desde su disciplina y hacia los demás. Fernando, bienvenido, muchas gracias por aceptar dialogar en torno a lo que escribiste y en torno a lo que estás pensando, a lo que estás trayendo a discusión. Bueno, muchas gracias Nelson por la invitación, por favor. Bien, Fernando, me parece que capaz para los que van a escuchar esta columna, contarles por qué escribiste este artículo, ¿no?, que se llama Interpelación del Progreso, ¿no? La paradoja del desarrollo uruguayo, ¿no? El país ha progresado en los últimos 25 años, te preguntás, ¿no? Un análisis en base a un set de indicadores tradicionales y alternativos, ¿no? Un título largo que condensa varios niveles. ¿Por qué lo escribiste? Sobre todo que cuentes un poco rápidamente para dar cuenta del mismo. Bien, no, yo en realidad yo escribí para ordenar en realidad algunas ideas o algunas sensaciones que tenía, básicamente referido llamémosle progreso, uruguayo de los últimos 25 años. O sea, capaz que hace unos meses alguien me preguntaba, si Uruguay había progresado en los últimos 25 años, yo respondía con seguridad que sí, y tenía una batería de indicadores para argumentar sólidamente eso. Pero en un momento me empezó a entrar una duda sobre ese planteo y empecé a como dejarme llevar por esa duda y a buscar, este, bucear en lugares que no eran necesariamente los de la economía más tradicional, con la cual me siento más cómodo incluso, para responder esta pregunta. Y allí quizás puedo comenzar por cuáles eran los indicadores que a mí me hacían pensar, digamos, y me Ujú. hacen pensar también en parte de que Uruguay ha progresado en el último tiempo, que yo elijo cuatro indicadores allí en el artículo que son, creo, cuatro indicadores de desarrollo clásicos que uno puede tomar. El PBI per cápita, el índice de desarrollo humano, el índice de Gini, que mide distribución, y el índice de pobreza. Brevemente, para hacerlo rápido, digamos, a principio de siglo Uruguay tenía un PBI per cápita de $7.000 y ahora tiene uno de $21.000, o sea, per cápita, o sea que estamos tres veces más ricos en dólares corrientes que hace 25 años. O sea, Uruguay es un país más rico. En términos de índice de desarrollo humano, también, el índice de desarrollo humano mezcla en un indicador economía, salud y educación, lo resume en un número que va del 0 al 1, cuanto más cercano al 1 más desarrollado. A principio de siglo teníamos 0,75, ahora tenemos 0,81, ya subimos. Entonces, más desarrollados. El índice de Gini, que es el índice, capaz que es el índice por excelencia de medición de la Ujú. distribución o el más estándar, Más eh, famoso. que es cuanto más bajo va del 0 al 1, pero cuanto más bajo, más cercano al 0, más igualitaria a la sociedad. También tuvo una mejora importante en los últimos 25 años. Estaba en 0,45 a principio de siglo y ahora está en 0,39. Tuvo una caída importante, sobre todo en el periodo 2004-2013, más o menos 1 o 2 años. Somos más ricos, somos más desarrollados, somos más igualitarios y por último la pobreza también la miré. Arrancamos el siglo con 20% de pobreza, subió a 40 en la crisis de 2002 Ujú. y bajó al 10%, que es el valor que tenemos actualmente. Entonces también somos menos pobres. Esa batería de indicadores eh, era lo que me llevaba a decir, bueno, Uruguay ha progresado en los últimos 25 años. Sin embargo, había algunas cosas en la calle, en las noticias, algo en el aire, que daba pauta de alguna cosa que no habían mejorado, que no habían progresado. Y entonces allí buscando encontré un segundo set de indicadores, que también lo presento en el artículo, que, este, que refieren un poco a una cosa, yo pongo en el artículo como el margen, que es la palabra que uso, que me parece que Ujú. permite establecer la discusión, y que básicamente son cuatro: las personas presas, las personas en situación de calle, los homicidios y los suicidios. Rápidamente también,
Uruguay empieza el siglo XXI con 4.000 personas presas y actualmente tenemos 15.000, o sea, casi 4 veces más presos. Personas en situación de calle, arrancamos con... esto no tenemos tantas mediciones, Sí. pero la primera medición que tenemos es 2006. Teníamos 700 personas en situación de calle en Montevideo. El último censo del 2023 señala 2.800 personas en situación de calle en Montevideo. O sea que se cuadruplicaron también las personas en situación de calle en Montevideo. Homicidios, Uruguay arranca el siglo con 200 homicidios por año. Actualmente estamos más cerca de los 400 homicidios por año. Duplicamos la cantidad de homicidios. Y suicidios, el otro indicador que seleccionaba, arrancamos el siglo con 500, en el año 2000, por ahí, en el orden de 500, todos números redondos, y ahora estamos en el orden de los 800 suicidios. Entonces, por un lado tenía el PBI, el índice de desarrollo humano, el índice de Gini y la pobreza, que me daban un panorama, y por otro lado este set de indicadores con presos, personas en situación de calle, homicidios y suicidios, que me daban un panorama en todos esos indicadores de deterioro en los últimos 25 años. Y ahí, en un momento dije, bueno, pero estos set de indicadores también puede ser caprichoso, ¿por qué esos indicadores? Y me di cuenta que había algo que los unía desde el punto de vista de, y ahí conectando quizás con más, con este ciclo de charlas que tenés, que es la parte más filosófica, y ahí Ujú, volví a algunas cosas que había visto en economía, y ahí fui a la teoría de justicia de Rawls, que básicamente ujú, Rawls lo que plantea es que el progreso de una sociedad o la comparación entre dos estados deben hacerse en base a el mínimo, o sea, en base al individuo más desfavorecido de ese grupo. Y entonces, y después me di cuenta también que de alguna manera Artigas, digamos, el prócer de Uruguay, tenía ese elemento en el reglamento de tierras, ¿no? Cuando él dice, los más infelices serán los más claro, muy privilegiados. privilegiado. Entonces ahí junté todo eso y me pareció que ese conjunto de indicadores eh, quizás ya no eran tan arbitrarios y podían ser, desde la perspectiva rawlsiana, en realidad la métrica del desarrollo, porque de Ujú. alguna manera medía al margen y a los más desfavorecidos. Entonces, lo que termino planteando es, bueno, si nosotros de determinada perspectiva de filosofía política podríamos eh, razonablemente argumentar que Uruguay ha retrocedido en estos últimos 25 años, con este set de indicadores que miden de alguna manera a los más desfavorecidos de la sociedad. Y ese es básicamente el resumen del artículo, que lo hacía más como por Deja ordenar que y... lo lean, deja que lo lean. No, no Dale, lo relates todo, deja que lo lean. Yo creo que lo bueno es que se puedan acercar a, digo, lo sintetizaste de manera muy, muy clara, pero traes algunas cosas que fueron las que motivaron, digo, ¿no? Este diálogo. Eh, por un lado, esta mirada de ruptura que yo llamaría epistemológica que estás haciendo, que uno la puede rastrear, digamos, ¿no? Yo pienso en Amartya Sen, digamos, ¿no? Que va a problematizar justamente, ¿no? El concepto de desigualdad, ya con su obra del año 98, o Edgar Morin, que yo te comentaba fuera de la grabación, digamos, ¿no? Pensador francés que nos habla del método de la complejidad, o el debate de la relación entre ética y desarrollo, ¿no? Que tanto Stiglitz como Amartya Sen han participado, y que Piketty con el tema de el concepto de desigualdad también va a traer, te escribís como economista dentro de esa visión crítica, a mi entender, y que liga con la filosofía política, y ahí traes a Rawls, que vale la pena ver sus posibilidades y límites también para esto, ¿no? Pero me interesaba para este primer módulo, digamos, ¿no? ¿Cómo logras esta cuestión que yo desde la filosofía digo, bueno, si voy al origen de la modernidad que dio, cómo medir, en este caso, la pobreza o medir, ¿no? O sea, hay algunos elementos que me preguntaba, ¿no? Por un lado, relacionás progreso y desarrollo. ¿Por qué no utilizás el concepto bienestar, que ha sido como tanto para la formalidad de entender el desarrollo como bienestar, o para cuestionar la idea del desarrollo como lo lineal, donde bastaría el crecimiento, ¿no? Como tal, y que tú implícitamente lo estás diciendo ahí. Entonces, en este primer módulo me gustaría ver por qué o desde dónde, ¿no? Esta idea de progreso que no es lineal, ¿sí? Y que creo que ya todos estamos cayendo en la cuenta,
y debe ser apropiado de distintas formas, pero que tampoco el desarrollo en sus dos variables, la de crecimiento para la distribución o el crecimiento con distribución, bastan para generar bienestar en dimensiones eh, diversas que están en juego, ¿no? Entonces, eh, ¿desde dónde razonaste esto? ¿Desde dónde te motivó esta cuestión? ¿No? Porque para este primer módulo, cerrar la presentación del propio artículo y tu razonamiento que dice es necesario otro tipo de indicadores, si la idea de bienestar podría dar cuenta de una integralidad que no pasa del bienestar como la linealidad, sino como una cuestión más integral, ¿no? Sí, vos me señalabas, Nelson, fuera de la grabación, que sí, que no había usado la palabra bienestar en el artículo, que en realidad yo no me he dado cuenta. Eh, la verdad que no tengo tampoco un razonamiento demasiado profundo de por qué no usé bienestar o por qué uso progreso o desarrollo, digamos. Este, lo usé, digamos, los usé como sinónimo, capaz que sin ¿Mm? demasiada Claro. profundidad. Eso es, digamos, capaz que en términos semánticos lo que me interesaba más era conceptualizar el desarrollo más allá del promedio, que digamos que es una primera medida, pero más allá también de lo que es, si quiere, desde el punto de vista capaz que matemático, la varianza, que sería la distribución. O sea, Ujú. y desde el punto de vista matemático es mirarlo no por el promedio o por la varianza, sino por el mínimo. O sea, me lo estoy pensando en términos matemáticos, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. es un poco ese agregado, cuando vos decís crecimiento y distribución, más allá del matiz en la expresión que decías, o para, o no me acuerdo cómo decías Sí, sí. recién, este, incluso con eso, digamos, se puede llegar, incluso asumiendo, digamos, como elemento la distribución y avanzando en ese terreno, podemos igual estar perdiendo el mínimo, que es un poco Claro. el Mira, te mensaje. traigo a otro economista que entra en la filosofía, que es Carl Garbraith, que habla de la cultura de los Ujú, satisfechos, ¿no? Y yo creo que de alguna manera esto de yo puedo estar generando crecimiento y distribución y sin embargo genera una cultura de los satisfechos, que creo que fue el resultado de los procesos de América Latina y de Uruguay. Creó una ujú. cultura de los satisfechos. No creó una cultura en la que dar cuenta de esas otras variables que quedaban en los márgenes que tú traes, digamos, ¿no? Es decir, y que hoy podemos estar viviendo nuevamente esta nueva cultura de los satisfechos, centrada en el consumo, centrada en una lógica de crecimiento lineal, con distribución relativa, pero que no va dando cuenta de dimensiones que podríamos llamar eh, de características que no fueron centrales en el pensar este proceso, ¿no? Este, entonces me parece que quizás la categoría bienestar que ha sido traída de distintas formas, porque bienestar ha sido traída linealmente como resultado del progreso, ¿sí? O como el equilibrio integral, cuando uno mira lo que en América Latina, ¿no? O en distintos lugares se ha pensado como criterio de sociedades que adquieren equilibrios cultural, social, digamos, ambiental. O un autor como es Lebret con economía humana, digamos, la idea, digamos, ¿no? Que con Javier Iguiniz, un economista peruano, que hemos trabajado el concepto de desarrollo humano bastante. eh, Digo, ¿por qué traigo esto? No tanto para ti, sino para varios, para que están Sí, sí, escuchando sí. esta columna, ¿no? Que tu pensamiento se inscribe en esta corriente crítica que quizás no es central o hegemónica, ¿sí? Pero tan necesaria para salirnos de la cultura de los satisfechos, yo te plantearía, ¿no? Porque el Ujú. giro, y dejaría por acá en esta primera cuestión, el giro epistemológico, conceptual, llamaría filosófico que haces, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Bien, te agradezco mucho y retomamos en una segunda instancia. Bárbaro, bárbaro.